Muy buenas tardes a todos, bienvenidos hoy miércoles 17:30 horas a Efecto Linterna, este programa que es sobre herramientas de coaching en la radio por Radio Inclusiva. Nos pueden ver y escuchar en directo por la página web radioinclusiva.com.ar, por Instagram, por Facebook, por Twitch y por Twitter. Y tenemos un número de teléfono para mensajes directos, escritos o mensajes de audio vía WhatsApp. El 11 3177 5020. Repito, 11 3177 5020. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola Ani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y quien les habla, Ana Merli, ambas hacemos juntas este programa y recibimos a un invitado de lujo hoy, que ya nuestra audiencia lo conoce. Sí, lo conoce y lo ama, tanto como nosotras. Lucas, bienvenido. Lucas Márcico, coach y constelador además, y yo agrego amigo. Hola Lauri, hola Ani, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por invitarme, para mí es un placer estar acá y obviamente hola a toda la audiencia. Bienvenido. Bueno, y tenemos como unas preguntas para empezar hoy. Así es, como para empezar el programa de hoy, yo le voy a preguntar a toda nuestra audiencia a ver si resuena con alguna de estas preguntas. ¿Sos de querer tener el control de todo? ¿Te pasa que te cuesta confiar en los demás? ¿Te cuesta delegar porque como vos las cosas no las va a hacer nadie? ¿Pensás que todo el tiempo te están mintiendo? Si algo de todo esto te resonó, no te muevas de ahí porque hoy vamos a estar conversando acerca de la herida emocional de la traición. Y creo que es importante, retomando un poco lo que estuvieron conversando en el episodio anterior, que las heridas emocionales se empiezan a generar por la forma en que nosotros de niños interpretamos la realidad, ¿sí? Entonces puede ser que haya sucedido algo o existe la posibilidad que sea por algo que nosotros percibimos, que interpretamos y que tal vez no es tan fiel a la realidad. ¿Y cómo se manifiesta una herida emocional en la adultez? Bueno, en base a mi experiencia, ¿sí? Es decir, cómo pienso, cómo emociono, cómo actúo en relación a los demás, ¿sí? Cómo yo actúo con los otros, cómo percibo que ellos actúan conmigo y cómo yo me trato a mí mismo. Claro, como básicamente también la relación que tenemos con nosotros mismos. Exactamente. Bueno, los invitamos a los oyentes a tener lápiz y papel, como siempre. Sí. Y al que no estuvo el miércoles pasado, comenzamos con este tema y después de esta introducción que dio Lucas, y dimos toda la parte de generalidades de heridas emocionales. Así que, digamos, el que quiere puede repasar ahí esa parte que es la parte de introducción. ¿Cuándo surgen? Bueno, como dijo Lucas, surgen en la niñez. Esta herida en particular, que es la de traición, entre los 2 y 4 años, y empieza a surgir cuando nos percibimos como traicionados por los adultos que nos crían. En este caso, muchas veces, o lo más común es que se genere con el progenitor del sexo opuesto. O sea que si yo soy mujer, empiezo a percibir esto con mi papá, y si sos varón, podés percibir esto con tu mamá. O sea, promesas incumplidas. Confianza que se rompe, sensación de traición. Me dice una cosa, hace otra, me dicen que van a hacer una cosa y no la hacen. Y el niño empieza a sentir esto de la traición y empieza como a querer manipular desde sus habilidades de niño para recibir la atención de esos padres que no cumplen con la expectativa que él desea. Claro, y vos bien dijiste, Ani, sensación, ¿no? Vamos a algunos ejemplos. Imaginamos que yo soy chica, me eligieron para pasar a la bandera y mi papá me prometió que iba a venir a verme y yo ahí paradita nunca lo vi. Bueno, eso puede interpretarse como una traición, de la misma manera que si, por ejemplo, yo me crié en un hogar donde mis padres se peleaban todo el tiempo, pero me prometieron que nunca se iban a separar y finalmente se terminaron separando. Puedo haber vivido eso como una traición. Y a mí hay un ejemplo que me encanta como hermano mayor que soy, que es hijo único, mi mamá se va
por 2 días y vuelve con una persona chiquita en manos, que encima le dice te amo. Entonces yo me quedo como, no, yo Claro, era más traicionado que tremendo, o sea, me traicionaron en amor, así que a eso me refería con que puede ser una interpretación de nosotros de lo que sucede. Claramente mi mamá no me traicionó Claro. al traer al mundo a mi hermano, pero yo lo pude haber vivido como tal. Y justamente con el sexo opuesto, ¿no? Lo que decíamos, donde mayormente se da esta herida. Claro, Exacto. y no me prestaron tampoco la atención que yo deseaba. ¿Y qué significa la palabra traición? Si vamos como al significado del diccionario, significa como romper con la fidelidad. También significa que se rompe la confianza. Puede tener que ver también con la sensación de denuncia. Alguien me denuncia. Esto también se puede ver entre parejas, entre relaciones humanas de todo tipo, por ejemplo, laborales, socios. No cumplió con su palabra, no cumplió con el compromiso que habíamos asumido. Claro. Y bueno, entonces vamos desarrollando después de adultos una máscara para que nos proteja de ese dolor que nos causó la herida de la infancia. Y la máscara que desarrolla la persona que tiene herida de traición es la máscara del controlador, ¿no? Son estas personas, a ver si alguien se identifica, que quieren tener todo bajo control, ¿no? Son las típicas personas que jamás borran un chat de WhatsApp, por ejemplo, para después poder analizarlo muchas veces, que cuando les están hablando dicen, ¿y por qué decís así? ¿Y por qué me miras así? ¿Por qué? Porque quizás conectan con algún hecho de su infancia que les provocó la sensación de una traición. Y bueno, tienen este pensamiento mágico de que si tienen todo bajo control, entonces no los van a traicionar. También son personas que creen leer el lenguaje corporal, ¿no? Si se puso así es porque me está mintiendo, yo me doy cuenta que si mueve mucho las manos. Es decir, todo el tiempo está pensando que le van a mentir o lo van a traicionar. ¿Y por qué? Porque el mayor miedo que tiene la persona con herida de traición es la separación. ¿Sí? Es separarse del ser amado, que lo dejen. Entonces vive el no de esa persona como si fuese una traición. Y el carácter que va desarrollando esa persona, así como Laura decía recién, decías esto del carácter controlador, también va desarrollando como una cierta emocionalidad. Por ejemplo, son personas apuradas. Tienen como esta sensación de que todo hay que hacerlo ya, prefieren las cosas rápidas a las cosas por ahí bien hechas. Tienen ciertas palabras que utilizan más en su vocabulario. A veces no somos conscientes de esto, entonces yo invito a nuestros oyentes a que se sienten identificados con algo de lo que vamos diciendo, también le pregunten a alguien que los conoce mucho. Por ejemplo, son de repetir la palabra soy capaz, eso lo leí en algún lado. ¿Me entendés? Yo lo puedo hacer solo, deja, yo lo hago. Lo sabía, confía en mí, Lucas, confía en mí, ¿no? Son todas palabras que usan como más comúnmente. ¿Qué otra cosa en el carácter van desarrollando? Por ejemplo, son personas que necesitan convencer a los otros que tienen una personalidad fuerte. ¿Por qué? Porque el pensamiento es, si tengo una personalidad fuerte, imponente, los otros me van a ser fieles y no me van a traicionar. Es un poco maquiavélico el asunto, ¿no? Buscan como una lealtad, ya sea por devoción o por miedo, ¿sí? Por eso busca constantemente el ser importante a los ojos de los demás. Por consiguiente, le importa muchísimo la imagen pública que tiene, es decir, lo que los otros puedan llegar a ver en él. Entonces le van a importar los títulos, le van a importar los honores, va a querer tener la razón e imponer su voluntad, ya sea señalando a los otros o teniendo la última palabra. Es capaz hasta de mentir para salir de situaciones que considere que puedan llegar a afectarlo
en esta imagen que tiene, son tremendamente exigentes, todo tiene que ser a sus modos, a sus tiempos. ¿Por qué? Porque si sale mal afecta su reputación. Tienen muchas expectativas también. Claro, y también en el carácter se ve su personalidad controladora, es decir, le cuesta sumamente delegar y confiar, ¿no? Por esto que decíamos, cree que nadie lo puede hacer como él. También se ocupa de los asuntos de los otros, se carga lo de los demás, porque de esta manera se asegura el control y que se cumplan todas sus expectativas, ¿no? Es una persona muy sensible, le cuesta decidir en casos en que no tendrá el control, le cuesta confiar. Es decir, es una persona que está permanentemente juzgando y rechazando todo aquello que no esté bajo su control, ¿no? Aclaramos, Lau, que esto es la máscara que esta persona pone, que es como decíamos en el programa anterior, es un mecanismo de defensa que armamos porque es como que la traición o la herida que tenemos es tan dolorosa cuando la sentimos que nos vamos generando todo como un escudo o una máscara para protegernos justamente del dolor que y nos evitar causa. Sufrir. Exacto. Y en esto de la emocionalidad son personas, bueno, esto que yo decía de que son personas apuradas, son ansiosas, les cuesta disfrutar del presente, son ciclotímicos, hay como un ruido, son ciclotímicos, o sea, como que tienen la emocionalidad cambiante, son intolerantes, son puntuales, pero son intolerantes con la impuntualidad de otros. Claro. Exacto. Eso pasa mucho, ¿no? Que le espejan o proyectan en todas las heridas, ¿no? Que proyectan en el afuera lo que en definitiva también les pasa adentro de ellos. Exacto. Esto de no quiero que los otros, por ejemplo, en el controlador, que los otros desconfíen de mí. Ahora él desconfía de absolutamente todos. Entonces, claro. Sí, justamente ese es un buen indicio, ¿no? Todo aquello que me molesta, que me duele, que me hiere, que me confronta del otro, es justamente lo que tengo que trabajar en mí. Acá tenemos algunos mensajes, los vamos leyendo, ¿les parece? Bueno. Hola chicas, hoy me reencuentro con el programa, excelente como siempre, las felicito y sigan por este camino, muy interesante. Guillermo de Palermo. Guille, muchas gracias. Delia Oliva dice, hola, buenas tardes, qué lindo verlas, acá ansiosa esperando el tema de hoy. Gracias, Delia. Y Raúl López Plaza, otro de nuestros oyentes ahí fieles, dice, hola chicas, buenas tardes, no me muevo, súper tema. Muchísimas gracias a todos los que nos están enviando mensajes y a todos los oyentes fieles que tenemos ya desde el año pasado. Sí, que por otra parte nos motivan a seguir creciendo, ¿no? Y nos impulsa a saber que están ahí del otro lado. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, son personas exigentes, como decía Lucas, montan en cólera si las cosas no salen según sus expectativas. Tienen problemas con la pereza, porque justamente es como el tiempo urge, hay que hacer todo ya. Porque esto que mencionás vos, Anita, de exponer la ira, ¿no? Mostrar el enojo, hacerse el ofendido, es de cierta forma una forma de manipular y una forma de querer controlar la situación o que el otro accione de una determinada forma. Mostrándose siempre con una personalidad fuerte, íntegra, justamente para no sentirse traicionados. Como que son escépticos también, ¿no? Y se muestran como a la defensiva. Exacto. Y con respecto a la vulnerabilidad. Y, a ver, una gran necesidad que tiene el controlador para empezar a trabajar sobre su herida es reconocerse vulnerable, ¿sí? Reconocerse que las cosas que están bajo su control son realmente muy pocas y en esa vulnerabilidad, ¿sí? En esa posibilidad de conectar consigo mismo, va a poder empezar a identificar
cuáles son aquellas zonas oscuras, cuáles son aquellas sombras, cuáles son justamente sus heridas, como para empezar a trabajarlas. Y cuando puede empezar a ver cuáles son sus sombras, cuáles son sus trapitos sucios, va a tener la posibilidad de empezar a resaltar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, sus recursos, cuáles fueron todos los logros que pudo haber ido construyendo a lo largo de su vida, y empezar a apalancar su confianza en sí mismo desde ahí. Porque justamente el controlador no logra confiar en los otros porque en realidad no termina confiando en él, en que va a tener la posibilidad de trascender o de resolver cualquier situación que salga de ese control, ¿no? Y también recordémosles a nuestros oyentes que vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, ¿no? Porque muchas veces confundimos estos dos conceptos, y en realidad ser vulnerable significa, como decía Luqui, poder reconocer todas nuestras luces, todas aquellas cuestiones nuestras que nos gustan, que nos enorgullecen, pero también reconocer que tenemos sombras, que tenemos espacios de aprendizaje, que tenemos algunas cuestiones para trabajar en nuestra vida, y bueno, de eso se trata ser vulnerable. Claro. Yo siempre digo, ¿quién es más débil? El que necesita ir por la vida completamente cubierto de una armadura, de algo que lo esté protegiendo del resto e incluso de sí mismo, o aquella persona que puede ir con el corazón un poco más abierto, exponiéndose de forma auténtica y tal cual es. Porque son personas muy sensibles en realidad, por eso toda esta máscara de mostrarse como fuertes, ocultando esa vulnerabilidad y esa sensibilidad, y en este acto de querer controlar se cargan y se sobrecargan de asuntos y más asuntos y más asuntos por la dificultad de delegar, y la pasan muy mal también. Entonces está bueno empezar a ver estas cosas porque las vamos trabajando y se nos aliviana la vida. Exacto. ¿Cómo hacemos para ir trabajando esta herida? Por ejemplo, desde el lado de la ansiedad, que viven apurados y demás, una de las cosas que estas personas o las personas que tienen esta herida tienen que ir trabajando es la tolerancia y la paciencia, y poder ir un poco más despacio. Lo primero que hay que hacer con la herida es observarla, ¿no? Y invitamos a los oyentes que si se sienten identificados con estas cosas, bueno, empiecen a mirarse a sí mismos, sin juzgarse. Observarnos en la acción y en cómo actuamos en la vida, y poder mirarnos con compasión, teniéndonos paciencia, y de que esto es un proceso, porque justamente en esta herida lo que a veces no tienen paciencia es de poder transitar el proceso para algo. Entonces en esto es donde necesitamos justamente estar pacientes con nosotros mismos. Claro, sin juzgarse y sin juzgar tampoco a quienes pudieron haber provocado consciente o inconscientemente esa herida, ¿no? Ya lo hemos dicho en el programa anterior, que acá no estamos para juzgar a nadie, sino para poder poner luz a nuestras heridas y poder trabajarlas para trascenderlas. Y porque seguramente mamá y papá, que son a los que siempre le terminamos cayendo, probablemente tengan también su herida de traición y sus propias heridas. Y entendiendo que hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Y también nosotros, que ahora somos padres, quizás estamos también haciendo lo mejor que podemos con nuestros hijos. A mí todavía no me tocó. Bueno, ya vas teniendo este micro ahí a cuenta. ¿Qué otros aspectos les podemos ir contando que tiene que trabajar la persona que se siente identificada con esta herida? Bueno, el otro gran aspecto, que es el que hemos venido mencionando, es el tema del control, ¿no? El control es una ilusión, ¿no? Creer que tenemos todo bajo control, lo único que hace es generarnos más ansiedad, más estrés, más sufrimiento, ¿no? Entonces acá el coaching nos viene a traer una poderosa distinción, que es que
a mayor control, menor poder personal. Entonces, ¿cómo trabajamos este tema del control? Como decía Luqui, yo quiero controlar porque pienso que el otro no va a poder hacer como lo haría yo. Entonces, el poder personal tiene que ver con empezar a confiar primero que nada en mí, y bueno, y en esa misma medida confiar en los demás y saber que son muy pocas las cosas que yo puedo controlar. De los demás, nada. Y de mí, casi todo, ¿no? Puedo controlar mi forma de pensar, cómo voy a reaccionar ante las circunstancias, puedo controlar mi forma de ver la vida, puedo controlar mis palabras, mis acciones. Sí, es tanto el deseo y la necesidad de querer controlar que ese control lo termina controlando a la persona. Uh-huh. Así que... El descontrol del control sería un resumen. Sí, el descontrol del control. Por eso... También otra cosa que los invitamos a trabajar es la flexibilidad, porque estas personas, dijimos, se enfurecen cuando las cosas no salen según sus expectativas. Y trabajar la emocionalidad, de empezar a suavizar sus emociones, trabajar en la gestión emocional. ¿Qué otra cosa? Y paciencia. Lo que hablábamos anteriormente de la vulnerabilidad, ¿sí? Empezar a permitirse esos espacios, reconociéndose un ser humano como cualquiera, y también desde esa vulnerabilidad le va a permitir conectar más profundamente con las otras personas y empezarse a abrir a la posibilidad de confiar también en los otros. Entonces empezar también a permitirse mostrar un poco su sensibilidad, contactar con su vulnerabilidad y tomar eso como una herramienta para justamente mejorar y trabajar esta herida y esta máscara. Sí. Justamente había leído una frase que decía que los agujeritos es la luz, ¿no? Por donde entra la sanación o el trabajar las heridas, ¿no? Los agujeritos de la máscara. Así que... Y también cuando buscamos controlar, es como que no estamos reconociendo a veces nuestros propios recursos, y me parece que en esto de controlar nos perdemos de por ahí las posibilidades que tal vez otro no hace las cosas igual que vos, pero las hace de una manera diferente de la cual podemos aprender. Porque a veces nos cerramos en que hay que hacer las cosas a la manera que yo quiero, como quiero, en el momento que quiero. Claro, y me estoy perdiendo un gran aprendizaje en el otro, ¿no? Y también me estoy perdiendo mucho de él y me estoy perdiendo de mí, porque cuánta vida mía se me va por querer controlar la del otro, que dicho sea de paso, nada más incontrolable que eso. Tenemos unos mensajes. Delia nos dice, soy de hacer todo rápido, quiero resolver y desentenderme de la situación que tuve que resolver. Si me ocupo de resolver las cosas de los demás para estar segura que está todo bien. Creo que soy muy tolerante, dice, creo. Bueno, Delia pareciera que se identifica con alguna de las cosas que hoy trajimos. Y Liliana, Lili Laviano, compañera nuestra. Un beso a Lili. Besos, Lili. Hola chicos, dice qué lindo escucharlos, es un temón, besos. Un temón, sinceramente es un tema pero muy revelador en la vida de todos nosotros. Y bueno, ya estamos ahí medio cerquita del cierre, tenemos unas frases. Yo encontré una frase que me encantó, que dice que la pérdida del control es siempre el origen del miedo, mas también es siempre el origen del cambio. James Frey lo dice esto. Hermoso. Qué buena frase, ¿no? Qué buena frase. Y antes de ir a la última frase y de dar nuestras redes, hay algo que también puede darse en esta herida, que no siempre por ahí todos se van a sentir identificados, que, por ejemplo, así como son personas muy apuradas, comen y se alimentan de manera como apurada, rápido, añaden sal, condimentos. ¿Qué otra cosa puede ser también para decirles a nuestros oyentes? Y, por ejemplo, el tema del cuerpo, ¿no? Que dijimos que la herida se manifestaba en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuerpos que muestran fuerza y poder, ¿no? Esos cuerpos que parecen decir yo soy responsable, pueden confiar en mí, ¿no? Con los hombros anchos.
ocupan un lugar, ¿no? Como diciendo, acá estoy, mírenme, pecho y vientres abultados, ¿no? Los varones con los hombros más anchos que las caderas y las mujeres con caderas amplias, ¿no? Y en forma de pera. Y en la mirada... Y suelen ser miradas ahí como bastante profundas, bastante incisivas, como queriendo... Como intensas, queriendo mostrar esta superioridad intimidante, totalmente. Claro, todos características del control. Del control, ¿no? porque son personas también como que tienen una especie de intuición o pueden percibir a veces las expectativas del otro. Claro. Rápidamente, pueden hacer como un análisis rápido de la situación, como una manera de también de poner control a las cosas y a la situación. Claro, el tema de la voz, ¿no? Una voz fuerte, sonora, también imponiendo ahí respeto. También hay algunas enfermedades que se pueden dar, que tienen que ver con el sistema digestivo, personas que pueden sufrir de agorafobia, y enfermedades que tienen que ver tanto con el control como con la falta de control. Por ejemplo, el herpes bucal también. Bueno, son todas cosas que a veces nos podemos encontrar en una situación donde nos sintamos identificados o no, pero son cosas que nos pueden sumar a la hora de identificarnos con esta herida. La agorafobia, Ani, les contamos a nuestros oyentes que es una fobia a las multitudes, ¿no? Como por ejemplo cuando estoy en un recital, imaginemos que hay un montón de gente y bueno, claramente ahí hay muy poco que yo pueda controlar. Claro, cuanto más gente hay, menos puedo controlar. Claro. Y tenemos una última frase. Bueno, esta frase me encanta porque dijimos que el coaching es una disciplina que abre posibilidades, ¿no? Entonces, desde ahí que les regalamos esta frase. No tener el control de nada es tener la posibilidad de todo. Tremendo. Estallado. Bueno, hoy los despedimos con estas frases que, bueno, para trabajar, para copiarlas, si tienen papel y lápiz, para empezar a reconocernos y sin juzgarnos, poder trabajar en estos aspectos que tal vez tenemos por esta herida que adquirimos en la niñez y poder como hacerle como agujeritos a esa máscara para empezar a ser más... Para que entre la luz. Sí, y nuestro ser salga no tanto a la defensiva, sino que empiece a salir más lo que somos. Sí, verse, como decían antes ustedes, con compasión, entendiendo de que generamos esta máscara, esta personalidad, como un mecanismo de defensa, ¿sí? Porque claramente hubo algo que nos dolió, ¿sí? Sentimos que nuestro amor no fue correspondido y eso... Nada, trajo esta forma de escudarnos ante la vida que, bueno, nos va alejando poco a poco de nuestra esencia. De nuestro ser. Bueno, pero bienvenida, ¿no? La hora que podemos descubrirlo, que podemos ponerle luz y que nos animamos a trabajarlo, ¿no es cierto? Sí. Y además que esta máscara y estos mecanismos de defensa quedan como en automático. Entonces, esta información nos ayuda a reconocerla para poder... A parar la pelota y poder auto-observarnos, ¿no es cierto? Y se empieza a formar como parte de nuestra identidad. Entonces ya nos decimos, yo soy así. Claro. Y al ver nuestra herida y empezar a trabajar nuestra máscara, empiezas a surgir otras cualidades que tal vez tenemos escondidas y son recursos. En el fondo yo creo que todos los adultos somos niños heridos, ¿no? Así es. Bueno, repetimos las frases y les damos nuestras redes y nos despedimos. La frase era de James Frey, que dice: la pérdida del control es siempre el origen del miedo, mas también es siempre el origen del cambio. Muy buena esa frase, ¿eh? Hermosa, hermosa. No tener el control de nada es tener la posibilidad de todo. Y les pasamos nuestras redes. Bueno, coach.laurarudy. El mío es lucasmarcico.coach y constelador en Instagram y en YouTube. Y mi Instagram es Ana Merli Vivir Simple. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 5:30 por Radio Inclusiva. Bueno, Adiós. chau.